Nuestro Dios, qué bueno es Dios. Aquí está su Espíritu, aquí está el Dios de gracia, aquí está ese Dios que ha sido bueno con cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Aquí está ese Dios que ha sido fiel con cada uno de nuestras vidas. Aquí está ese Dios manifestando su gloria en este lugar. Aquí está su Espíritu, ese Espíritu que clamábamos ahorita. Amén, aquí está su presencia y Él quiere bendecirnos, amén. Él quiere guiarnos, Él quiere guiar nuestras vidas para que, mis amados hermanos, usted y yo podamos y aprendamos a vivir, amén, en su palabra, en su camino. Qué bueno es el Señor, qué bueno es verles, mis amados hermanos, en la casa de Dios, amén. Es una alegría estar juntos aquí, amén. Dios bendiga a nuestra hermana Berta, amén, que teníamos tiempo de no verla, pero gloria sea el nombre de Dios que hoy está aquí, amén, en este lugar, en esta casa, y no vino sola porque vino acompañada con su nieta. Amén, démosle palmas fuertes al Señor, porque Dios ha sido bueno con todos nosotros. El día de hoy tienen clase, amén, nuestros jóvenes. Dios bendiga a la hermana Zaret, que ella es la maestra, amén, de los jóvenes, y que sea el Señor ahí ayudándoles, amén, sea el Espíritu de Dios llenando la vida de nuestros jóvenes, amén, para que sigan preparándose, para que sigan, amén, fortaleciéndose en el camino del Señor, y que Dios sea con cada uno de ellos. Nosotros, amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Yo quiero que abra usted su Biblia, se ponga de pie un momentito, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a ir a los versículos del 9 al 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 9 al 10. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando usted lo tenga, denle un poderoso amén. Mira el que está a su lado, dígale, hermano, Dios te bendiga. Dígale, hermano, Dios es bueno. Dígale, hermano, esta tarde nos vamos a llenar de la presencia del Señor. Dígale que está a su lado, hoy Cristo va a hablar a nuestras vidas. Deje que el Espíritu de Dios, amén, se manifieste en nuestros corazones. Deje que el Espíritu de Dios toque su vida por el poder de su palabra, amén. Vamos a ir entonces ahí a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos, amén, del 9 al 10. ¿Cuánto lo tenemos, iglesia? Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, amén. Dice la palabra de Dios: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que estamos aquí en tu casa, Señor. Te pedimos la bendición de tu Espíritu, mi Dios amado, sobre toda carne, Padre, en este lugar, mi Dios amado. Que sea tu Espíritu, Señor, llenándonos, que sea tu Espíritu, Señor, abriendo nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, de tal manera, Padre, que esa palabra, Señor, haya cabida ahí, Señor, que esa palabra sea de bendición para nosotros, Señor, que pueda resplandecer esa luz de Cristo en nuestro caminar, Señor, en nuestra vida, que de este lugar salgamos, Señor, bendecidos, Señor, con una expectativa diferente, Señor amado, con un corazón lleno de tu palabra, Señor, que ha entendido, Señor, que ha abrazado tu gracia, mi Dios amado, que ha conocido al Dios poderoso, que ha conocido al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, aquel Dios que es el mismo de ayer, de ahora y de siempre, Señor amado. Que en esta hora, Señor, sea tu palabra, Señor, bendiciendo, edificando nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Dele palmas fuertes al Señor. Puede tomar asiento, mis amados hermanos. El día de hoy estaremos hablando bajo el tema caminando por su gracia. Diga conmigo, caminando por su gracia. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Porque no es en nuestras fuerzas, mis amados hermanos, no es con nuestra sabiduría, es con el poder de Dios, es con la mano de Dios, es con la guía de Dios, es con la palabra de Dios que nosotros sabemos, amén, y conocemos, amén, ese camino de justicia, ese camino de rectitud, mis amados hermanos. Pero no es en nuestra fuerza, es en el poder del Espíritu de Dios, amén. Hay dos cosas que el apóstol Pablo, hermano, nos deja ver aquí en este pasaje que acabamos de leer. Dos cosas, amén, que estaremos desarrollando a lo largo de esta palabra que Dios tiene hoy para nosotros.
Y estas cosas que menciona el apóstol Pablo con respecto a su caminar, amén, son las que quiero compartir el día de hoy. La primera de ellas es, hermano, que el llamado es por gracia. El llamado es por gracia. Amén. El mismo apóstol Pablo reconoce, hermano, que él no es digno de ser llamado apóstol. Amén. Él dice ahí que por haber perseguido la iglesia de Dios, él no se consideraba, hermano, digno de un llamado tan especial, de ser llamado por Dios y luego enviado a los gentiles, amén, para predicar las buenas de salvación, cuando en los años anteriores, antes de convertirse al Señor, él había vivido persiguiendo a la iglesia del Dios Todopoderoso. Pero escucha cómo dice Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo no merezco ser enviado, yo no merezco ser llamado, yo no merezco ser apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y cuando tú y yo, mis amados hermanos, entendemos que si hoy estamos en esta casa, que si hoy pertenecemos a la iglesia de Cristo, hermano, que no fue por obras buenas, que no fue por obras buenas que nosotros hayamos hecho, sino que ha sido por la gracia de Dios que ha tenido sobre nuestra vida, aprendemos a vivir, aprendemos a caminar, aprendemos a glorificar el nombre del Señor. El llamado, hermano, es por gracia. Dice Pablo: no soy digno de ser llamado apóstol, pero, amén, pero por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy. En segundo lugar, lo que Pablo nos deja ver ahí, hermanos, es de que el desarrollo, amén, que el buen proceder, amén, el prosperar en ese llamado que Dios nos ha dado, también es por gracia. Fíjate qué maravilloso, no solamente que Dios nos llama por gracia, sino que también nuestro caminar día a día, mis amados hermanos, semana a semana, mes tras mes, año tras año, es por gracia, es porque Dios es bueno con cada uno de nosotros. Y esto es lo que Pablo dice: aunque yo había trabajado más, dice Pablo, amén, haciendo alusión a tal vez a muchas de las cosas buenas que había hecho por la iglesia del Señor a la que ahora él estaba ministrando, amén, por los lugares a los que ahora él había ido a predicar. Él dice que ha trabajado más que todos los demás apóstoles, pero también él reconoce, escuche esto, él reconoce la ayuda del Señor, y por eso dice: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué maravilloso es, hermano, entender estas realidades, porque muchas veces el cristiano de nuestros días se jacta de que a él es que todo el tiempo le toca predicar, de que todo el tiempo lo ponen a limpiar la casa del Señor, de que todo el tiempo le toca estar en la alabanza, que todo el tiempo le toca estar evangelizando. Pero mis amados hermanos, dice la palabra de Dios: pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. El hombre de nuestros días se gloría, hermano, en el trabajo que hace muchas veces en la obra del Señor, pero tenemos que aprender, hermanos míos, que tanto el llamado de Dios como nuestro caminar, como el éxito que logramos en el llamado que Dios nos ha dado, también se debe a su gracia. Amén. No depende, hermano, de nuestras fuerzas. Diga conmigo: no depende de mi fuerza. Depende de la gracia de Dios, hermano, en nuestro caminar. De manera que cuando nosotros entendemos, amén, que tanto nuestro llamado como el cumplimiento, hermano, de este es por gracia, entonces hemos dado, hermanos míos, un paso agigantado, hemos dado un paso grande en nuestro caminar, amén, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Note que en este solo pasaje, hermano, que leímos ahora, en este pasaje la palabra gracia aparece 3 veces, amén. Y la pregunta es: ¿qué es la gracia? La gracia, hermanos míos, la gracia de Dios no es libertad para pecar. La gracia de Dios, hermanos, no es licencia, no es permiso para que nosotros abusemos de ella, como muchos piensan.
Amén. Muchos personas, hermano, aún dentro de la iglesia dicen, sí, pero como Dios es grande, amén, en misericordia, su gracia es tan buena con nosotros, entonces me doy el lujo de pecar, me doy el lujo de estar con un pie dentro de la iglesia y con otro pie fuera. Al fin y al cabo, cuando venga el domingo me reconcilio y la gracia de Dios me sostiene. Eso no es la gracia, mis amados hermanos. La gracia de Dios no es, hermano, permiso para pecar, sino que la gracia de Dios, como veremos un poquito más adelante, también, hermano, implica que el cristiano tenga una vida de santidad. Amén. Porque, hermano, cuando hablamos de la gracia de Dios, ese Dios que tiene gracia con nosotros también es un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? La gracia de Dios, hermano, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios lo han traducido los estudiosos como el favor no merecido de Dios. Qué bonito, amén. Es el favor no merecido. Es como que alguien haya hecho un favor por usted, aunque usted no se lo merezca, que usted no lo haya trabajado, que usted no se lo haya ganado, que usted no lo haya buscado, que usted no lo haya entendido. Aún así, mis amados hermanos, la gracia de Dios ha sido sobre nosotros y es un favor, amén, inmerecido que Dios nos ha concedido a nosotros. Piense por un momento, ¿qué merecíamos nosotros antes, amén, de estar en este lugar? Lo único que usted y yo merecíamos era la muerte. Lo único que usted y yo merecíamos era un castigo. Eso es lo que, hermano, se nos debiera de dar a nosotros por vivir apartados del Señor. Lo que usted y yo, hermano, merecíamos por estar bajo la ira de Dios era un castigo eterno en el infierno. Pero Dios nos ha dado lo que no merecíamos. Eso es gracia. Dios nos ha dado la vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos ha dado la salvación. Amén. Esa es, hermano, el regalo. Ese es el regalo que Dios nos ha dado. Ese favor inmerecido de una vida eterna. Cuando vamos a la palabra del Señor y vamos al libro de Jeremías, yo quiero que veamos ahí, hermano, abra ahí su Biblia. Vamos a ir en el Antiguo Testamento, vamos a ir a Jeremías en el capítulo 1 y vamos a estar viendo, hermanos míos, esta realidad de este regalo inmerecido. Amén. Diga conmigo, regalo inmerecido. Bendito sea el nombre de Dios. Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 10. Ahí estaremos viendo, hermanos, el llamado de Jeremías. Ahí despuesito de Isaías, ahí tenemos al profeta Jeremías. ¿Estamos todos, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios, Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Mira cómo luce, hermano, la gracia de Dios. Mira cómo es, hermano, nuestro caminar por su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hizo Dios, hermano, en este pasaje que nos está revelando? ¿Qué hizo Dios? Dice el Señor: te conocí. ¿Qué hizo nuestro Dios? Te santifiqué. ¿Qué ha hecho el Señor? Dice que Él te envía. Dice el Señor que Él te capacita. Dice el Señor que Él te libra. Dice el Señor que Él te da propósito. Hermano mío, todo ciertamente es por la gracia de nuestro Dios. Jeremías no había hecho nada. Jeremías todavía, hermano, ni se había formado aquel embrión, amén, en el vientre de su madre, cuando Dios dice: yo ya te había conocido. Ni había siquiera nacido cuando Dios le dice: yo ya te di por profeta a las naciones.
Esa es la gracia de nuestro Dios. A veces nosotros aquí pensamos, hermano, que tal vez porque nos hemos preparado, que tal vez porque hemos estudiado, que tal vez porque tenemos esta habilidad o la otra, pensamos que nos hemos ganado el favor de Dios. Pero déjame decirte, hermano, que tu caminar y el mío es por la gracia de nuestro Dios. Por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Amén. Si tú eres ministro de alabanza, es por la gracia de Dios. Si tú eres un predicador, es por la gracia de Dios. Si tú tienes el llamado a pastor, es por la gracia de Dios. Si tú sirves en la casa de Dios, es por su gracia. Si tú barres, si tú aspiras a la casa de Dios, es por su gracia. Ciertamente, hermanos míos, todo es por su gracia. Y cuando hablamos de esa gracia de Dios, hermano, ahí en ese mismo pasaje de Jeremías, ahí también estamos, Dios mismo nos está dejando ver el carácter, la naturaleza de Dios. Diga conmigo, el carácter de Dios. Porque ahí, hermano, en ese pasaje, si ponemos cuidado, podemos ver su omnisciencia. Diga conmigo, su omnisciencia. Porque el Señor dice, te conocí. Antes que te formase, te conocí. Dios ya había conocido a cada uno de nosotros. Esa es la omnisciencia de nuestro Dios. Amén. El hecho, hermano mío, que el Señor todo lo conoce, que a Él nunca nadie le ha enseñado, nunca nadie le ha aconsejado. Amén. En su omnisciencia, nuestro Dios todo lo conoce. Acerca de su carácter también está su santidad. Mire, porque dice la palabra, te santifiqué. De manera que aquel que tiene el llamado de Dios, hermano mío, amén, por gracia, amén, pero también tiene un llamado a santificarse, porque el Dios que lo está llamando es un Dios santo. Amén. Cuando Dios también, mis amados hermanos, llamó a Moisés, le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el Dios que lo estaba llamando es santo. Cuando Dios llamó al profeta Isaías, también, hermano mío, pasó, dice la palabra, un carbón encendido sobre sus labios, porque el Dios que lo estaba llamando es un Dios santo. Cuando Dios llama a Jeremías, Dios le dice, yo ya te santifiqué. Eso implica, hermano mío, que el Dios que nos llama a cada uno de nosotros es un Dios santo y que demanda santidad en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Amén. El llamado de Dios, hermano, su gracia también implica la santidad. Pero vemos más aquí del carácter de Dios en este llamado, porque no solo está su omnisciencia, su santidad, pero también está, hermano, su soberanía. Amén. Dice la palabra, te di por profeta a las naciones. Es Dios el que elige, es Dios el que santifica, es Dios el que toma al hombre y lo envía. Amén. Aquellas naciones, hermano, podían o tal vez querían tener, hermano, reyes, querían tener otro tipo de personas, pero ahí tenían a un hombre de Dios, amén, al que Dios en su soberanía lo había elegido y lo había enviado a predicarles, amén, de su palabra. Te di, le dice el Señor, por profeta a las naciones. Cuando Dios nos llama, hermano, no es que si nosotros queríamos, amén, es porque Dios ha sido soberano. Cuando Dios dijo, yo quiero a mi hija aquí ministrando la alabanza. Cuando Dios dijo, amén, yo quiero aquí a mi siervo que predique. Cuando Dios dijo, hermano, yo quiero que aquel sea un evangelista, yo quiero que aquel sea un maestro. ¿Sabe qué? Es la soberanía de nuestro Dios. Y lo que Dios dice, hermano, eso lo determina. Lo que Dios manda, eso lo lleva a cabo. Seguimos viendo ahí, hermano, en el carácter de Dios a través de este llamado. También vemos su autoridad. Le dice a Jeremías, a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Eso habla de la autoridad de nuestro Dios. También, hermano, está su poder. No temas, porque contigo estoy para librarte. Claro que Jeremías iba a tener miedo. Claro que Jeremías se creía muy joven como para llevar a cabo ese trabajo, que no era nada fácil. A predicarle a reyes, a predicarle a las naciones, a predicarle a un pueblo rebelde. Claro, hermano, que eso requería valentía. Pero ahí se manifiesta el poder de Dios que le dice, no temas, porque contigo estoy para librarte. Tú y yo tenemos un Dios poderoso. Tú y yo tenemos a un Dios grande. El mismo Dios que no abandonó a Jeremías es el Dios que está con cada uno de nosotros. El mismo Dios que envió a Jeremías y que lo libró y que lo ayudó aún en la cárcel, aún en los momentos más difíciles, es el mismo Dios, hermano, que está con nosotros y que nos dice, no temas porque yo estoy
contigo. Además, hermanos, vemos ahí del carácter de Dios, también aparece su fidelidad. Diga conmigo, su fidelidad. Porque le dice el Señor: he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Cuando Dios llama a Jeremías, hermano, cuando Dios llama a Jeremías, y miramos la vida de Jeremías, como él va predicando, hermano, predicaba a las naciones, predicaba a los reinos, amén, se enfrentaba con los reyes y les hablaba, hermano, no palabras como los otros profetas, sino palabras de Dios. Vemos cómo los confrontaba en su pecado, y cada vez que aparecía ahí, hermano, podemos ver la fidelidad de Dios, que donde tenía que hablar Jeremías, había palabra de Dios, que cuando tenía que pararse Jeremías a predicar, había palabra de Dios. Y todo eso se debe a la fidelidad de nuestro Dios, que nunca abandona a sus hijos, a la fidelidad de Dios que nunca nos desampara, a la fidelidad de Dios, hermano, que nunca nos deja solo, a la fidelidad de nuestro Dios, hermano, que en todo tiempo, si nos ha llamado, ha de respaldarnos. Amén. Y vemos también ahí, hermano, hacia el final del pasaje, vemos también, hermano, el carácter de ese Dios al que adoramos. Vemos su voluntad, porque Dios tiene una voluntad. Amén. Nuestro Dios no tiene plan B ni plan C. Dios tiene una sola voluntad. Y le dice a Jeremías: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Esa voluntad de Dios, hermano, acerca de la redención, esa voluntad de Dios acerca de la restauración, esa voluntad de Dios acerca de cambiar el corazón de los hombres. Amén. Desde que la vemos en el libro de los Génesis, hermano, hasta Apocalipsis, vemos esa voluntad de Dios de transformar el corazón, la vida de las personas. Lo deja ver aquí, amén, a través de este pasaje. Y Jeremías lo que tenía que hacer, hermano, antes de edificar y antes de plantar, dice que el Señor le dijo: primero tienes que arrancar, tienes que destruir, tienes que arruinar, tienes que derribar. Es lo mismo que tú y yo hacemos cuando predicamos la palabra de Dios, amén, sobre aquellos corazones que están llenos, hermano, de maldad, que hay pensamientos que tienen cautiva a las personas, pero son libres, amén. Cuando tú y yo predicamos la palabra del Señor, cuando predicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todo pensamiento, hermano, del diablo tiene que ser arrancado, todo pensamiento de las tinieblas tiene que ser destruido, tiene que ser arruinado, tiene que ser derribado, para que la iglesia entonces empiece a edificar, para que la iglesia empiece a plantar. Ese mismo llamado de Dios, hermano, de restauración, lo tenemos nosotros. El llamado que tiene Jeremías, lo tiene la iglesia Jesús el Camino. Así que tenemos que levantarnos en el poder del Señor. Tenemos que creerle, hermano mío, a ese Dios que es omnisciente, que es un Dios santo, que es un Dios soberano, que es un Dios poderoso, que es un Dios fiel y que tiene una voluntad para nosotros. Cuando abrazamos, hermanos míos, su gracia, también estamos abrazando todo de Dios. Diga conmigo: todo de Dios. Porque no podemos decir que estamos caminando en la gracia de Dios cuando estamos en pecado. No podemos decir que estamos en la gracia de Dios, hermano, cuando hacemos lo que se nos plazca, cuando vivimos apartados del llamado de Dios. Amén. Por eso cuando, hermano, vivimos o caminamos por su gracia, hemos abrazado todo acerca de nuestro Dios. Además, hermano, de que hemos visto el carácter de Dios, yo quiero que preguntemos, a manera de escudriñar un poquito más, de escarbar, como dice nuestro hermano David, este pasaje, para que nos preguntemos: ¿qué hizo Jeremías? Porque si no fuera por gracia, hermano, entonces Jeremías no hubiera, amén, desarrollado su trabajo, no hubiera desarrollado su ministerio. Y nos podemos preguntar, ¿qué hizo Jeremías? Para ser conocido, ¿qué hizo Jeremías? Si ni siquiera se había formado en el vientre de su madre. Amén. ¿Qué hizo Jeremías para ser santificado? Si ni siquiera había nacido y ya Dios ya lo había apartado para él. Usted y yo ni siquiera habíamos nacido y Dios ya nos había elegido desde antes de la fundación del mundo.
¿Te das cuenta que cuando aprendemos a caminar por su gracia, hermano, es diferente? Porque ya no, hermano, se trata de nuestros esfuerzos. Se trata de vivir bajo la gracia de nuestro Dios, y nuestro caminar es más fácil. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces el evangelio lo hacemos demasiado difícil, pero nosotros los hombres, pero Cristo dice que es fácil. ¿Cuántas veces has escuchado en la iglesia que un hermanito se levanta y dice qué difícil es ser cristiano? No es fácil caminar en las cosas de Dios. No es fácil porque no estamos en su voluntad. No es fácil porque no vivimos de acuerdo a su palabra. Pero cuando usted y yo, hermano, caminamos bajo su gracia, entonces las cosas son fáciles, como nos ha dicho el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jeremías para ser profeta de las naciones? Él no dijo, Señor, aquí estoy, ya saqué un curso en el instituto para que me envíen. No, Dios lo envió, Dios lo dio como profeta a las naciones. Es por gracia. ¿Qué hizo Jeremías para saber dónde tenía que ir? Es por gracia. Fue Dios el que lo envió. Fue Dios el que lo envió, el que lo mandó, el que iba a ver, hermano, el que le dijo dónde tenía que ir, a quiénes le tenía que hablar y qué tendría que hablar. ¿Qué hizo Jeremías, hermano, para vencer el miedo? Es por gracia. Fue Dios el que estaba con él para librarlo. Jeremías no hizo nada para poder vencer el miedo, porque es Dios el que le dice, no temas, porque contigo estoy para librarte. Amén. Cuando sabemos, hermano, que estamos en la gracia del Señor, hermano, entonces hemos aprendido a dar pasos, amén, pasos seguros en el evangelio de nuestro Señor. ¿Qué hizo Jeremías para saber qué hablar? Fue Dios el que puso sus palabras en su boca. Fue Dios el que extendió su mano, dice Jeremías, y aquí Jehová extendió su mano y tocó mi boca y me dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Amén, es por gracia. ¿Qué hizo Jeremías, hermano, para cumplir su llamado? Fue Dios el que lo colocó sobre naciones y sobre reinos. ¿Qué vamos a hacer tú y yo, hermano, para cumplir con nuestro llamado? Es Dios el que nos coloca. Amén, es Dios el que nos habilita. Es nuestro Dios de gracia el que nos capacita, amén, el que nos llena de su poder. Es nuestro Dios, hermano, el que nos dice, no temas, yo estoy contigo para librarte. Todo, mis amados hermanos, es por gracia. Diga conmigo, todo es por gracia. Todo es por gracia. Yo quiero caminar por gracia del Señor. De manera que nuestra vida, nuestro llamado y aún el cumplimiento de todo es por gracia. Jeremías entendió eso. El apóstol Pablo también entendió eso cuando escribe en otra de sus cartas diciendo que el Señor, desde que estaba en el vientre de su madre, lo había elegido para anunciar el evangelio de nuestro Señor. Ahora, ¿qué seríamos, hermano, nosotros sin su gracia? En el caso de Jeremías, ¿qué seríamos nosotros? Ni siquiera existiéramos, porque el Señor le dice, yo te formé en el vientre de tu madre. ¿Qué fuéramos nosotros? Pues ni siquiera fuéramos santos, ni siquiera pudiéramos llamarnos iglesia de Cristo, ni siquiera buscáramos de su presencia, no fuéramos personas apartadas para la gloria del Señor, porque el Señor dice, yo te santifiqué. No tuviéramos llamado, fue Dios el que nos dice, yo te di por profeta a las naciones. No supiéramos dónde ir ni qué decir. El Señor le dijo, a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No fuéramos valientes. Eso es lo que seríamos nosotros, o lo que no seríamos nosotros. Ni existiríamos, ni fuéramos santos, ni tuviéramos llamado, ni supiéramos dónde ir, ni siquiera fuéramos valientes. Pero Dios nos ha dicho, contigo estoy para librarte. No tuviéramos propósito, pero Dios, hermano, es el que nos ha puesto sobre naciones y sobre reinos.
Es Dios el que nos ama. ¿Quiénes son esas naciones? Amén, las personas allá afuera, hermano, las personas que nos visitan, las personas, hermano, que no conocen del Señor. Sobre esas naciones Dios nos ha puesto como luz, amén, en medio de las tinieblas. Dice el Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Mateo que nosotros somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, amén. Nos ha puesto sobre naciones para que les prediquemos, amén, la palabra de nuestro Dios. De manera que cuando miramos entonces el llamado de Jeremías, hermano, todo es por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora vamos a ir a la carta a los Efesios. Yo quiero que abra su Biblia, porque además del llamado de Jeremías, que vemos que todo es por gracia, hermano, ahora lo vamos a ver. Vamos al Nuevo Testamento, vamos a ir a la carta a los Efesios. Y vamos a estar leyendo ahí en la carta a los Efesios, después de Gálatas. Ahí tenemos Efesios capítulo 2. Estaremos leyendo los versículos del 1 al 10. Cuando usted lo tenga, diga un poderoso amén. Amén. Y glorifique al Señor, que nadie ha secuestrado los aleluya. Que nadie ha secuestrado los amenes en la casa de nuestro Dios. Nadie ha secuestrado las palmas, los aplausos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle palmas fuertes al Señor. Vamos a seguir viendo, amén, cómo nuestro caminar, hermano, es por gracia. Ahora vamos a leer ahí la palabra del Señor en el capítulo 2 de Efesios. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, digan conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Miren cómo dice entre paréntesis: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, digan conmigo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Le preguntamos a nuestro texto: ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Dios por nuestras vidas? Él dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Mire cómo todo es por gracia, hermano. ¿Cómo que nosotros nos ganamos la salvación? Eso no puede ser, porque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Algo tuvo que hacer el Espíritu de Dios. Algo tuvo que hacer el Espíritu de Dios, hermano. Y es que Él nos dio vida a nosotros para que pudiéramos responder, para que pudiéramos escuchar y responder al mensaje del Evangelio, y para que ahora vivamos para la gloria de Dios. Pero Él fue el que nos dio vida a nosotros. ¿Qué ha hecho Dios? Él dice que Él te amó. Mira todo lo que ha hecho Dios. Él te dio vida, Él te amó, Él te salvó, Él te resucitó, te dio un lugar en el cielo, te creó, te dio propósito. Todo lo ha hecho el Señor, hermano, por gracia. Nada de esto tú y yo merecíamos, todo es por gracia. ¿Qué habíamos hecho nosotros para que Dios nos amara? ¿Qué hicimos nosotros para que nos diera vida el Señor? Esa vida espiritual, para que regenerara nuestro espíritu. ¿Qué hicimos nosotros para tener ahora, hermano, la esperanza de tener un lugar al lado de nuestro Señor? Si todo lo ha hecho Él, todo es por gracia. Aquí también, hermano, vemos el carácter de nuestro Dios a través de este pasaje.
Aquí podemos ver su poder. Diga conmigo, su poder. Él dice que Él nos dio vida. No hay nadie que pueda dar vida como la da el Señor. No hay nadie que pueda regenerar el corazón de un hombre sino el Señor mediante su Espíritu. No hay nadie que pueda darle vida al hombre si no es el Señor. Eso nos habla de su poder. También, hermanos, vemos su misericordia. Mira cómo Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia. No es solamente que tiene misericordia, sino que es rico. Es abundante. Hay suficiente para todo aquel que venga a Él. Hay suficiente para todo, hermano, los días de nuestras vidas. Su amor, dice Pablo, por su gran amor con que nos amó. No solamente nos amó, sino que dice con su gran amor. La necesidad del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, hermano, para que usted y yo como iglesia aprendamos a caminar bajo la gracia de Dios. Para que recordemos que por su gran amor, así como dice Juan, amén, que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, de una manera tan grande, de una manera tan especial, hemos sido amados cada uno de nosotros. Vemos el carácter de Dios aquí, aparte de su poder, su misericordia, su amor, también vemos su gracia. Amén. En tres oportunidades aparece en este pasaje la palabra gracia. Dice, por gracia sois salvos, y no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, es que yo me lo he ganado. Para que nadie diga, es que mi buen caminar, es que mi vida de integridad, es que yo sí doblo rodillas, es que yo sí ayuno. No es por obras, es por gracia de nuestro Dios. También vemos su fidelidad. Dice que nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. Esto nos habla de la fidelidad de Dios. De que el Dios, hermano, que el día que aceptamos a Cristo, ahí salimos nosotros a vida eterna. Amén. El día que usted y yo aceptamos a Cristo, ahí nacemos de nuevo, ahí resucitamos juntamente con Cristo. Pero ese Dios, hermano, que resucitó a Cristo, es el mismo que promete llevarnos a la gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. A Él démosle palmas fuertes, porque eso nos habla de su fidelidad. De manera que también nuestro caminar desde que nacemos en Cristo y vamos creciendo y vamos creciendo y vamos sirviendo al Señor, hermano, hasta llegar a la presencia de Dios, también es por su gracia. ¿Cómo se va a perder un hijo de Dios, hermano, en el camino cuando su fidelidad es la que nos ha de llevar, cuando su gracia es la que nos ha de llevar, amén, a tener un lugar al lado de nuestro Señor y Salvador? El carácter de nuestro Dios aquí en este pasaje también nos deja ver, hermano, su bondad. Dice Pablo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Amén. ¿Con cuántos ha sido bueno Dios? Yo siempre les pregunto, normalmente cuando empiezo a predicar, les pregunto, ¿con cuántos ha sido bueno Dios? Porque todos los días, amén, son nuevas su misericordia. Todos los días el Señor manifiesta su gracia, manifiesta su bondad. Hermano, no nos ha faltado nada, amén. Aparte de todas las riquezas espirituales que Dios nos ha dado, también no nos ha faltado el alimento, amén. No nos ha faltado la vestimenta, no nos ha faltado el techo, no nos ha faltado nada, porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y también, hermano, este pasaje nos habla de su benignidad. Dice la palabra, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un Dios, amén, hermano. Cuando miramos estos pasajes y miramos todo acerca de Dios, como tal vez como Moisés, hermano, cuando le dijo al Señor, déjame verte, Señor, déjame ver tu gloria. Lo que Moisés estaba viendo era, hermano mío, todo acerca de Dios, de su bondad, de su perdón, de su misericordia. Eso es ver a Dios a través de la palabra. Amén. Entonces aquí vemos que esto no es, dice la palabra, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice la Escritura que todo don perfecto, amén, y que toda buena dádiva viene de lo alto del Padre de las luces, amén. Ese es el Dios al que usted y yo servimos. Por eso, hermano, caminamos por su gracia.
En último lugar, ahí en ese mismo pasaje vemos también su voluntad. Así como Dios manifiesta su voluntad sobre Jeremías, amén, de ir sobre los reinos y sobre las naciones, también nosotros tenemos esta voluntad de Dios expresada aquí. Dice, obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la voluntad de Dios. Amén, es como, hermano, tal vez si me permite decirlo, es como una alfombra, amén, que Dios extiende para que usted y yo pasemos por ahí. Amén, para que caminemos por ahí. Dios ha preparado las buenas obras, es decir, hermano, aquellas obras que usted y yo hacemos tal vez de caridad, amén, aquellas obras de gratitud, aquellas obras de servicio al Señor en su casa, aquellas obras de salir a evangelizar, aquellas obras, hermano, que traen gloria y que traen alabanza a nuestro Dios. Él mismo las preparó y por su gracia, amén, Él nos las ha puesto en medio de nuestro camino, amén, para que nosotros andemos en ella. Para que usted y yo no nos gloriemos, amén, diciendo, es que yo el gran predicador, es que yo el gran ministro, yo el gran pianista, amén, yo el gran siervo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Las buenas obras también Dios las puso delante de nosotros para que andemos en ellas, amén. Todo es por gracia, mis amados hermanos. Y ahora, a manera de reflexionar un poquito acerca de esto, de este mismo pasaje, podemos preguntarnos qué hemos hecho nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros para estar vivos o para tener vida espiritual ahora? Nada, hermanos, si Él nos dio vida a nosotros. Usted y yo no hicimos nada, fue Él el que nos dio vida. ¿Qué hicimos nosotros, hermano, para ser amados? Fue su gran amor el que nos amó. ¿Qué hicimos nosotros para ser salvados o para tener salvación ahora? Por gracia sois salvos. ¿Qué hicimos nosotros, hermanos, para resucitar de entre los muertos? No hemos hecho nada. Fue el Señor que dice, juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué hemos hecho nosotros para tener un lugar en el cielo? No hemos hecho nada. Fue Él el que nos hizo sentar, dice, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Todavía no nos hemos sentado, pero tenemos la esperanza. Y aquí el apóstol Pablo, otra vez guiado por el Espíritu de Dios, hermano, él ya lo da como un hecho. De manera que usted y yo tenemos que tener avivada esa fe, avivada esa esperanza, avivado, hermano, ese fuego en nuestros corazones, sabiendo que aquel Dios que nos dio vida, que aquel Dios que nos amó, que aquel Dios que tuvo gracia con nosotros, que aquel Dios que nos salvó, también nos ha de sentar en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. ¿Qué hicimos nosotros para existir hoy? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y hermano, ¿y por qué le gusta tanto rebelarse contra su creador? ¿Por qué te gusta murmurar contra tu creador si Él te hizo? ¿Por qué te apartas tanto de Él si Él te hizo? Dice la palabra, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Todo nuestro ser, nuestra vida, hermano, nuestra existencia, se la debemos a nuestro Dios. Si usted hoy se levantó, si usted hoy está respirando, dele gloria a Dios. Amén. Si usted tiene sus dos manitas, si usted tiene sus dos ojos, hermano, si usted tiene su fuerza, dele la gloria a Dios. Porque Él, hermano, ha sido bueno con nosotros. Si Dios te ha permitido cumplir un año más de vida, dale la gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo es, hermano, por su gracia, para la gloria de nuestro Dios. No hay nada, hermano mío, de todo esto que tú y yo hubiésemos hecho para merecer tanto de Dios. No hay nada de todo esto, hermano, que nosotros hayamos merecido. Por eso la gracia es un regalo inmerecido. Amén. Mira cómo estábamos, hermanos, sin su gracia. Ya vamos descendiendo. Amén. Ya el vuelo ya. Amén. Y ahora vamos a empezar a descender porque ya va a ser hora de ir aterrizando. Mira cómo estábamos sin su gracia. Muertos en pecados y delitos. Siguiendo la corriente de este mundo. Viviendo conforme al príncipe de las potestades del aire. Así vivíamos tú y yo sin Cristo. Antes, cuando no estábamos bajo su gracia,
tú y yo vivíamos, dice la palabra, viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire. Tomando, amén, o viviendo conforme a las obras de Satanás. Por eso vivíamos con rencor, vivíamos con envidia. Amén. Por eso vivíamos, hermano, con todo tipo de pecado que es, amén, distintivo de los hijos de nuestro enemigo. Mire cómo vivíamos antes, como hijos de desobediencia. Dice también en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestros pensamientos. En total, dice Pablo, hijos de ira. Así era nuestra vida antes de venir al Señor. Todo esto a través de este pasaje de Efesios capítulo 2 del 1 al 10. Para concluir, mis amados hermanos, es que ahora entendemos, amén, mejor que su gracia nos alcanzó. Por gracia sois salvos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, que por su gracia tenemos vida, que por su gracia hacemos lo que hacemos. Amén, por su gracia estaremos, hermano, allá donde el Señor ha dicho que hemos de estar, al lado de nuestro Salvador. Por lo tanto, hermano, si la gracia, amén, no es una licencia para pecar, sino que es un regalo inmerecido para cada uno de nosotros, de ese Dios santo, de ese Dios poderoso, ¿cómo debiéramos de vivir? Tal vez debiéramos de ser un poco más agradecidos con Dios. ¿No piensa usted eso? Que tal vez debiéramos de ser un poco más agradecidos con Dios. Tal vez necesitamos ser un poco, hermano, más humildes a la hora de servir al Señor. Si es por gracia, ¿no debiéramos ser más humildes? Si es por gracia, hermano, que estamos donde estamos, ¿no debiéramos de servir con compromiso? Porque es Él el que nos ha enviado. Porque es Él el que nos santificó y el que nos envió. ¿No debiéramos de tener un poco más de compromiso por su causa, con su palabra, con su iglesia? ¿No debiéramos de tener un poco más de pasión por su palabra? Pasión, fervor, hermano. Amén, por nuestro Señor. Pasión por la palabra de nuestro Dios. Pasión por el servicio a nuestro Dios. Si todo es por gracia, hermanos míos, ¿no debiéramos de ser un poquito más perseverantes? No de que, como dice Santiago, un día son llevados, dice, como el hombre inconstante, amén, habla de que es llevado, amén, por las corrientes, porque no es estable, porque no es perseverante, porque duda. ¿No debiéramos de ser más perseverantes en nuestro caminar? Que todos los días, amén, reflejemos esa luz de Cristo, que todos los días seamos la iglesia de nuestro Señor, que todos los días nos levantemos caminando, oh gracias Señor, porque tu gracia, porque tu gran amor, porque tú Señor me has salvado, porque tú me has llamado. ¿No debiéramos de tener un poco más de paciencia con nuestros hermanos? Si todo es por gracia, si Dios nos amó y nos llamó y nos envió y nos capacita por gracia, ¿no debiéramos tener gracia con los demás? Si la gracia es un favor inmerecido, debiéramos de darle al hermano lo que no se merece. Dar de gracia lo que de gracia recibiste. Nos han dado de gracia el perdón. Tal vez el hermano no merece nuestro perdón, pero yo lo voy a perdonar porque yo amo a Cristo. El hermano no merece piedad, no merece que le tenga paciencia. Pero como yo tengo que dar de gracia lo que de gracia recibí, Dios ha tenido paciencia conmigo. Debiéramos de tener paciencia con el hermanito que está al lado. No debiéramos de tener un poco más de amor. Dice Pablo, si yo hablara todo esto y yo dijera todo esto, y si yo hiciera todo lo que hiciera, pero no tengo amor, nada soy. Pero ¿por qué Pablo tenía tanto amor por ir a predicar a las personas? ¿Por qué Pablo tenía esa pasión, hermano, de soportarlo todo? ¿Por qué, hermano? Porque amaba a Cristo, porque sabía que por gracia había sido llamado. Antes era un perseguidor de la iglesia. Tú y yo teníamos también, o tenemos también un pasado oscuro. Tú y yo también tenemos un pasado, hermano, del que no éramos dignos ni siquiera de ser llamados hijos de Dios. Pero Dios
tuvo a bien llamarnos. Dios tuvo gracia por cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Para que podamos decir junto a Pablo, yo no soy digno de este llamado, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Para que podamos decir junto a Pablo, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Para que no digamos, yo hago más que el hermano. El hermano nada más viene y se va. El hermano hace las cosas más fáciles. Yo hago más que él, yo oro más que él, yo ayuno más que él. Yo me levanté todos los días a orar y el hermano solo se levantó un día a las 5 de la mañana. Dice Pablo, no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si tú estás sirviendo al Señor, gloria a Él. Si tú estás esforzándote, gloria a Él. Yo no digo que no te sigas esforzando, al contrario. Pero permíteme, hermano, decirle que su caminar debe de ser por gracia. Porque por gracia hemos sido llamados. Gloria sea el nombre del Señor. El mismo Dios, hermano, con esto voy terminando. El mismo Dios que llamó a Pablo y a Jeremías para caminar por su gracia, es el mismo Dios que nos llama a nosotros. El mismo Dios que llamó a Pablo, el mismo Dios que llamó a Jeremías por gracia y que los capacitó y que los llevó, amén, a un buen caminar en el Señor, es el mismo que nos llama a nosotros. Él es el mismo de ayer, de ahora y por siempre y por todos los siglos. Yo quiero terminar con este pasaje de las Escrituras para que nos podamos ir poniendo de pie. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, yo quiero que ahí tú con tus ojitos cerrados, póngase de pie un momentito y con sus ojitos cerrados podamos escuchar estas palabras. El Espíritu de Dios dice por medio del apóstol Pedro: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. De manera que Dios dice en su palabra que Él fue el que nos llamó, el Dios de gracia. Ese Dios de gracia que nos llamó, amén, a la gloria de su Hijo, para que heredemos juntamente con la gloria de su Hijo. Él mismo se ha de encargar de perfeccionarnos, de afirmarnos, de fortalecernos y aún de establecernos.